Qué alegría saludarles. Les damos la bienvenida a este subprograma, La Escuela Sabática, para estudiar hoy la lección número 9, el pecado, el evangelio y la ley. Y tengo conmigo a dos hombres de Dios, dos buenos pastores que nos acompañan. Quiero darle la bienvenida al pastor Daniel Miranda. Gracias por estar con nosotros. Él es pastor aquí en la zona de Fresno, en Central California Conference. Y gracias, pastor, además de que ha trabajado durante un buen tiempo también apoyando a Sun TV. Gracias por todo lo que hace. Pastor David Salazar, gracias por estar con nosotros. Es el jefe general de Sun TV Latino y gracias por la oportunidad de poder estar disfrutando la lección a su lado. No soy digno de estar con estos hombres de Dios en esta hora. Voy a pedir al pastor Daniel Miranda que introduzca con una oración, pida para que el Señor nos guíe y luego el pastor Salazar leerá el texto de memoria para la semana. Por supuesto, vamos a orar. Querido Dios y Padre bueno, gracias te damos por la oportunidad de estudiar la lección de Escuela Sabática, de manera especial este tema tan importante que tiene que ver con el pecado, la ley y el evangelio. Pedimos, Señor, para que tú hables por medio de nosotros y también abras el corazón de aquellos que escuchan, para que podamos, Señor, entender tu palabra y aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Tenemos ahora la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 119, versículos 93 y 94. Salmos 119, 93, 94. Dice la palabra de Dios: Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Gracias, pastor. Qué lindo versículo. Que nosotros busquemos esa salvación en el Señor. Amén. Y que cuando somos salvos ahora podamos guardar los mandamientos. Bueno, vamos a hablar de eso en detalle en la lección de este día. Quiero decirles, queridos pastores, que lo peor que pudo haber sucedido al universo entero es que el pecado entrara. Un misterio cómo entró, tanto que la Biblia lo describe como el misterio de iniquidad. No sabemos cómo en el corazón de ese ángel, ese querubín perfecto, se originó el pecado, pero lo que sí sabemos es que ha hecho estragos increíbles. Sigue dañando la vida de todo el planeta, del universo entero, y ahora pues afectando la vida de muchos de nosotros porque nos separa de Dios. Incluso hay personas que hoy llaman a las cosas buenas como si fueran malas y a las cosas malas como si fueran buenas, como lo escribe Isaías el capítulo 5, el versículo 20. La gente está conviviendo con el pecado y han llegado incluso algunos hasta pasarse al bando del pecado para poderle darle supremacía al pecado, para exaltar el pecado. Y hoy tenemos en todas las esferas del mundo personas que promueven el pecado en todos los aspectos, pero ha llegado el momento de llamar al pecado por el nombre que le corresponde. Y por eso quiero abrir el panorama, después de haber introducido de esta manera, preguntándoles a ustedes cómo hoy el mundo promueve el pecado y cómo nosotros hoy debemos, con el tacto y la prudencia, advertirle al mundo que debemos dejar el pecado y seguir a Cristo. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, podemos decir brevemente que el pecado, haciendo énfasis a lo que también la lección menciona, es sin lugar a duda el mayor obstáculo para tener una relación con Dios. El pecado desde el inicio, cuando entró aquí en la tierra, trajo esa separación de la relación que tenía el Señor tan cercana con su criatura. Y cuando nosotros caemos en el pecado o nos dejamos llevar por el pecado, lo que estamos haciendo es realmente alejándonos más y más del Señor y cambiando la oportunidad de obtener lo que realmente dará felicidad, dicha, alegría, propósito de vida. Estamos cambiando esto por lo que nos va a llevar a una destrucción, porque el pecado no solamente merece la muerte, o la paga del pecado es la muerte, pero también nos lleva directamente a la muerte, o sea, nos lleva a una vida de muerte. Claro, el enemigo presenta el engaño del pecado en base a las formas de camuflar el pecado en sí mismo y del resultado del pecado para hacerlo atractivo, ¿no? Ya sea llevándonos a la complacencia de nuestras pasiones, de nuestras inclinaciones naturales. Y esto ha llevado que, como usted mencionaba, pastor, muchas personas hoy en día miren al pecado como algo bueno, ¿no es cierto? Piensan que disfrutar la vida es ser infiel a su esposa, o sea, tener relaciones con cualquier tipo de persona, ¿no? Y con muchas personas. O al esposo, del o al caso de la esposo, mujer. claro, exactamente. Ser infiel, probar todo tipo de sustancia,
¿no? Alcohol, drogas, cigarrillo, etcétera. Abusar del cuerpo, destruir el cuerpo. Hoy en día inclusive es tan común ver que muchas personas jóvenes se tatúan, se llenan de tatuajes de su cuerpo, ¿no es cierto? Marcan su cuerpo con figuras, etcétera. Y todo esto a la larga se paga de una forma terrible. Cosas pequeñas que parecen inofensivas, digo yo, ¿no? Pero vemos que es ahí el problema. Y muchas personas han llegado al punto donde ponen en el centro, entronizan en su vida el pecado, y es el pecado lo que se deben hacer. Lamentablemente, estamos en un tiempo en donde muchos seres humanos, aún creyentes, entre comillas, quieren justificar el pecado como algo que es parte de la vida y más bien es a veces hasta celebrarlo. Así que tenemos que tener cuidado y como usted mencionaba, pastor, hay que llamar el pecado por su nombre. ¿Qué es pecado? A veces creo que uno de los problemas es que no sabe la gente qué es pecado. Pero la palabra de Dios nos presenta claramente qué es el pecado y creo que allí es donde esta lección nos va a ayudar a entender por qué la ley es fundamental en el desarrollo del plan de redención. Bueno, pues continúen con nosotros porque vamos a seguir tocando esto del pecado. ¿Cómo ves tú esto, Sí. Pastor Daniel Miranda? Salmo 19, 8 nos dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Contrario a esto, el mundo hoy presenta una versión falsa de la felicidad. Y estamos siendo bombardeados por medio de las redes sociales, los líderes políticos, la moda, en fin, nosotros y los jóvenes y las personas ven un mundo falso de felicidad, que es una felicidad que se obtiene en la transgresión de la ley de Dios, supuestamente felicidad. Y bueno, la sociedad misma donde uno vive, estamos completamente bombardeados con la idea que vivir en transgresión es la vida plena de felicidad. Y la razón por la cual esto apela tanto al ser humano es porque nosotros hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, con inclinaciones hacia el pecado. Es muy natural para nosotros pecar. Así que vemos que hay una campaña continua. Ahora, gobiernos legalizando prácticas que son abiertamente opuestas a la palabra de Dios. Así que vemos que aún desde los gobiernos e incluso algunas iglesias cristianas se promueve el pecado desde los púlpitos o desde las salas legislativas. Claro, y podremos hablar, para hablar bien claro de una vez y ponerle nombre al pecado, proyectos de ley como aprobación del aborto, proyectos de ley como aprobación de programas de ideología de género que se promueven a través de instrucción a los niños desde corta edad, y podemos hablar de matrimonios con parejas del mismo sexo, que todas estas cosas la Biblia las presenta como no aptas. Puedo hablar incluso de la eutanasia, puedo hablar incluso acerca de cómo se promueve el sexo entre jóvenes y se les podríamos llamar una mala educación sexual. En lugar de decirles que se abstengan hasta el matrimonio, lo que se les está haciendo es distribuyendo preservativos y anticonceptivos desde temprana edad para promover más esto. Gobiernos que están autorizando el uso de drogas y las están haciendo legales. La primera de ellas, como por ejemplo el licor, en la década de los 20, final de la década de los 20 y comienzo de los 30, este país autorizó el licor, que es considerado una droga, pero ahora es una droga legal y que ha matado a más personas que todas las guerras de la historia del mundo. Entonces, todo este tipo de políticas, pues la Biblia las presenta claramente como pecado. Hay muchas otras que no hemos tocado, pero que obviamente están allí y que necesitamos entender para poder, con respeto, pero con claridad, poder hablar de estos temas. Así es. La idea no es incomodar a nadie con esto. La idea es poderle decir a la gente que entienda que es pecado y que debe apartarse del pecado. Amén. Así que después de haber introducido con esto, vamos a entrar en el tema del día lunes. Distracciones y tentaciones. Domingo. Distracciones y tentaciones. Y vamos a hablar de una persona en particular. Esta persona se llama Sansón y registra la historia de Sansón en el libro de Jueces, los capítulos 14 al 17, y nos muestra un hombre que se dejó llevar por las tentaciones, lastimosamente, y por supuesto cayó en pecado. Dios tenía un plan para él, lo había escogido desde su nacimiento para que fuera el libertador, pero lastimosamente no se cumplieron las cosas. Señores, hablemos de Sansón, les escucho. Creo que la lección comienza con una pregunta importante, que de hecho lo escuchamos mucho hoy aún entre algunos hermanos de nuestras iglesias, y es que Dios usó a Sansón aun cuando él estaba cediendo a la tentación, pero la pregunta es, ¿cuál fue el resultado final de su vida?
¿Y qué nos enseña eso? Ujú, ujú. Porque a veces se puede utilizar la historia de Sansón para decir, mire, yo puedo vivir en transgresión y Dios aún me usa. Pero los frutos y lo que sucede en la vida de Sansón en realidad nos muestra algo contrario. Dios en su misericordia puede seguir usándonos, pero tristemente Sansón terminó de una manera muy trágica. Bueno, se arrepintió finalmente, pero ese no era el fin que Dios tenía para Sansón. Quiero leer los primeros 3 versículos Adelante. de Jueces capítulo 14. Jueces 14. Jueces 14, primeros 3 versículos, y vemos que todo comienza con algo muy sencillo, que es no respetar el consejo de los padres. Los padres. Y nos dice acá en el libro de Jueces 14, versículos del 1 al 3, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Aquí ya comenzamos mal. Los filisteos no son parte del pueblo de Dios, son paganos. Así es. Él le gusta a esta mujer. Subió, lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego pues que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre. No da una razón bíblica en esta respuesta. La razón es esta. Tómame a esta mujer porque ella Me agrada. Me gusta. Y aquí comenzó Sansón. Aquí comenzó el problema de Sansón. Número 1, desobedeció a sus padres. Número 2, desobedeció el mandato de Dios explícito de no mezclarse con los habitantes de la zona, mantenerse puros. Y esto es un problema muy común hoy en nuestra iglesia, en especial entre los jóvenes, las uniones en yugo desigual. Y eso está afectando la espiritualidad de muchos de nuestros jóvenes y personas de nuestro pueblo. Muchas gracias, pastor. Sí, por supuesto, este aspecto, pastor, que mencionas acerca de la forma como Sansón y los jóvenes hoy en día buscan quizás lo que les agrada sobre lo que Dios dice, es una de las mayores evidencias de que estamos escogiendo el pecado sobre la palabra de Dios. Preferimos lo que me conviene a mí, lo que me gusta a mí, no lo que el Señor me pide en su palabra, porque nos llevamos por los sentidos, por los sentimientos, nos apartamos de la experiencia de fe, que es la experiencia que el Señor pide que sus hijos y sus pueblos sigan, confiar en el Señor. Muchas veces las personas, los jóvenes, ¿por qué no se unen con alguien de la fe? Primero dicen, no me agrada, no me provoca, no siento atracción a una persona de la iglesia. Ven a las muchachas, los varones, ven a las muchachas del mundo, las ven con sus vestidos, con su forma de vivir, una vida donde apela a lo sensorial, y eso hacen ellos decir, bueno, prefiero eso que lo que está en su palabra. Y hay muchas personas que se sienten y dicen, bueno, pero si me quedo en la iglesia y no conozco una pareja, me voy a quedar sola toda mi vida o solo toda mi vida. Entonces, por estas razones que a veces no confiamos en el Señor, no dejamos que el Señor nos ayude a escoger y ver en el pueblo de Dios, o confiar que el Señor proveerá el momento adecuado, dejamos que nuestros hijos tomen esas decisiones, y hay padres tristemente que permiten esto. Y no es que, claro, hay un momento en el cual no se puede evitar esa decisión de cada uno de ellos, pero tenemos que inculcar a nuestros hijos a escuchar a los padres, a ser sensibles a la palabra del Señor. Y creo que aquí es una parte donde tenemos que tratar de ayudar a nuestra juventud a ver el ejemplo de Sansón y decir, mire, el resultado de esta vida es una vida finalmente de no ser una vida de la manera como Dios quería que sea, ¿no? Una de las cosas que me gusta de la Biblia es que la Biblia no solamente registra las victorias, Así es. sino también la Biblia registra los fracasos. Claro. Cuando tú tienes un libro o una historia que te pueden contar de tu país, como algunos países sacan los fracasos de su historia y solo presentan las victorias, y que es un gran error. Pura propaganda. Pura propaganda, sí. Claro. Entonces, eso lleva a que la gente pues se haga una idea equivocada de cómo son las cosas. Pero la Biblia tiene la ventaja de que nos presenta a hombres que fueron escogidos por Dios y que finalmente cayeron. Esto prueba, ustedes saben que la historia de Sansón muestra que de su nacimiento fue escogido para ser libertador de Israel. Leo Jueces capítulo 13, Claro. el versículo 5. Dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo.
a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Estas son las palabras del ángel que le está hablando a la mujer de Manoa, padre de Sansón. Le dijo, mira, esta es la misión. Así que desde que nace el niño, esa es la misión de los padres, decirle, mira, Dios te ha escogido a ti para esto. Pero el hecho de que Dios nos escoja para algo no quiere decir que no tengamos que vivir una vida santa. Ojo, esto son dos cosas independientes. Si Dios nos escogió, con mayor razón debo vivir una vida santa. Así es. Pero el hecho de que Dios nos escoja no quiere decir que es garantía de que vamos a estar todo el tiempo con Dios. Así que eso es lo que Sansón tuvo que experimentar. Y lastimosamente pues se dejó llevar por esas distracciones. Hoy tenemos otras distracciones en las que la gente cae. Y en lugar de estar cumpliendo la misión a la que Dios nos llamó, cada persona que nace en el pueblo de Dios fue llamado a ser un misionero. Todos los miembros de la iglesia fueron llamados a ser misioneros. Pero en lugar de estar pensando en la misión que debo cumplir, pues estamos más bien distraídos. Televisión, series, redes sociales. Hablaba con un chico hace algún tiempo atrás. Me dijo, pastor, comencé a ver una serie y estaba tan buena que luego me vi el otro, y eran 24 capítulos. Y ¿cómo así? Sí, un fin de semana vi la serie. 24 capítulos te viste un fin de semana. ¿Qué locura es esa? Cuando tienes tantas cosas que hacer, hijo, estás perdiendo el tiempo. Distraídos. Y el diablo nos ha enrollado en ese tipo de cosas. Y a eso le agregamos las redes sociales, deportes, comida. Algunos me preguntan, pastor, ¿y cómo va la selección? Me preguntan a mí. Yo le digo, mire, hermano, voy a serle sincero, ya no tengo tiempo para ver partidos de la selección. Me entero de los resultados después. No soy antifútbol, de paso, ¿no? El que quiera ver fútbol, lo que quiero decir es que yo tengo una misión. Y cuando tú tienes una misión, tú priorizas la misión, ¿verdad? Pero tenemos distracciones. No sé si hay algo más que quieran decir acerca de esto de las distracciones y de Mire, Sansón. pastor, hay un aspecto que el pecado, Satanás ha sido un maestro en esto, y es presentar la gratificación instantánea como lo más apetecible, lo más importante. Y eso ha hecho que todos sean engañados por el pecado. Presenta de una manera que dices, mira, obténlo aquí, prueba, vas a disfrutarlo, vas a gozar, vas a tener gratificación. Y no se dan cuenta de que la gratificación instantánea del pecado trae fracaso a largo plazo. Trae soledad, tristeza, dolor, muerte a largo plazo. Y hoy en día estamos viendo que desde joven, desde niños, desde pequeños, Satanás ha hecho que los niños, a través de los dispositivos, de los videojuegos, de todas esas cosas, de lo que usted menciona, ahora en día la televisión es bajo demanda, gratificación instantánea. Quiero ver el siguiente capítulo, me voy a ver binge, o sea, verlas todas de una sola. Absurdo. Destruyo mi mente, estoy matando mi cuerpo porque estoy violando las leyes que me previenen la salud. Pero lo que quiero explicar es de que el Satanás ha presentado esto como las distracciones y no nos damos cuenta que son las cosas pequeñas de nuestra vida lo que nos está llevando a que luego digamos, el pecado grande no es tan grande en realidad. Esta manera de pensar, tú amas a una persona que aunque sea de tu mismo género, por ejemplo, está aceptable. No, la palabra de Dios es clara, pero comienza con esto, donde tú estás dando atención a las pequeñas distracciones de tu vida, donde la gratificación instantánea es más importante que la ley de Dios, que la palabra de Dios, que lo que es recto. Y eso es quizás para mí una de las maneras como Satanás está llevando al mundo, arrastrándolo en la destrucción. Yo, para cerrar este punto, quisiera resumir la experiencia de Sansón con este texto. Números 32, 23. Números 32, 23, y creo que es una advertencia para todos, dice, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. La vida de muchas personas, al final de sus vidas, revelan lo que han sembrado. Y tarde o temprano, aunque no veamos los resultados inmediatos de nuestra transgresión, el pecado nos va a alcanzar, de alguna manera. Así que Dios nos ayude a no estar distraídos. Mira, la gracia de Dios puede usar a una persona, pero no aprueba una vida de pecado. Así es. O sea, Dios nos usa, sí, a pesar de nuestros pecados, pero Él nos invita a que nos alejemos del pecado. A la mujer pecadora le dijo, mira mujer, no sé dónde están los que te condenan, pero vete, pero no peques más. O sea, debemos alejarnos del pecado. Amén. Porque lastimosamente Sansón creyó en sus propias fuerzas para poder vencer sus propias tentaciones.
y fracasó. Nadie tiene fuerzas, ningún ser humano tiene fuerza para pelear contra el pecado. Solo con el Señor, dependiendo de Él. Solamente dependiendo cada día del Dios. Señor. Vamos a pasar a la parte del lunes. Desafíos en mi relación con Dios. Nosotros tenemos, sí es cierto, una cantidad de desafíos. Y la Biblia nos dice, uno de esos es este último que acabamos de decir, no creer que nosotros podemos estar firmes frente al pecado. Vamos a hablar un poco acerca de esos desafíos. ¿Qué desafíos nos presenta la Biblia que debemos ahora enfrentar en nuestra lucha contra el pecado? Bueno, usted mencionó este aspecto de Sansón, que confía en sí mismo, ¿no? Pensaba en su fuerza, soy fuerte, Sí, sí. yo puedo vencer, lo he hecho en el pasado, maté a los filisteos, etc. No se dio cuenta de que su propia confianza en sí mismo le llevó a tener ceguera espiritual y no discernir el pecado en que estaba y el engaño que estaba él llevando con Dalila. A tal punto que 3 veces le dijo ella, le mostró quién era, mostró sus cartas, por decirlo así, y el hombre seguía creyendo en su amor y en su fidelidad o lo que sea. O sea, la ceguera era tan grande. Pero aquí es el aspecto que menciona la lección en 1 Corintios 10:12, donde dice el apóstol Pablo, así el que piensa estar firme, el que se cree que está fuerte, mire que no caiga. Esta es una de las cosas en las cuales, tristemente, muchos en el pueblo de Dios, porque está hablando de los que son firmes, de los que conocen, de los que han llevado, y diría yo, aún de líderes de la iglesia, Correcto. que porque tienen un cargo, porque tienen un rol, porque están en una posición de autoridad o han podido tener conocimiento y han llegado a tener grandes logros en su vida como ministro, lo que sea, el peligro es si dejas de depender de Dios y confías en tu propia sabiduría, en tu propia fuerza, vas sin lugar a dudas a caer. Y aquí es donde tenemos que cuidarnos porque creo que mientras más estamos en una posición de liderazgo, de mayor responsabilidad, mucho más debemos depender más del Señor Desde y luego. no tomar este aspecto de Sansón o de cualquiera de estos que toman este aspecto de autosuficiencia. Así que creo yo es importantísimo ese aspecto de la dependencia del Señor. Bueno, otro aspecto es el orgullo, que lo menciona también aquí la lección. Mateo capítulo 6, versículo 2 nos advierte en contra de hacer alarde de las buenas obras que uno hace para buscar la gloria de los hombres. ¿Y por qué el orgullo es tan peligroso? De hecho, suele suceder que a veces vemos o condenamos otros pecados como tan graves, pero el orgullo pasa desapercibido. Y es el más grande de los Es el pecados. más grande de los pecados, así es. El orgullo nos enceguece igualmente, todos los pecados nos enceguece. El orgullo nos aleja de sentir nuestra necesidad de Dios. El orgullo nos hace autosuficientes. El orgullo nos hace pensar que somos más sabios que Dios. Y el centro no es Dios, sino nosotros mismos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Amén. Debemos cambiar la autosuficiencia, Así es. el orgullo, por la cristosuficiencia. Amén, amén. Que la cristosuficiencia sea lo que realmente nos llene y nos motive. Hay otro aspecto bien interesante que destaca esta lección del lunes y tiene que ver con el tema de los enemigos. Y es que nosotros debemos orar por los enemigos. Vamos a leer Mateo 5:44. Mateo 5:44. Y dice el Señor en su palabra, allí dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y esto es un gran desafío, porque la mayoría de los seres humanos esto no nos cae bien. Cuando leemos este versículo decimos, pero qué versículo tan fuerte, eso de que uno ame a sus enemigos. Pero yo lo veo cuando Jesús está en la cruz y le están clavando sus manos y sus pies y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no sé cuántos de nosotros, si nos están maltratando y nos están atravesando la piel sin anestesia, podríamos decir, perdónalos, no sé quién, pero es a donde debemos apuntar, es a donde debemos llegar. Y Pastor, la lección menciona que esto, desde luego, está en armonía con la Biblia. Cuando nosotros no perdonamos a otros, nos estamos hiriendo a nosotros mismos y estamos separándonos de Dios. Y no lo vemos desde esa perspectiva, pero el no perdonar a otros me separa de Dios también. Por supuesto. Así es. Sabes que nosotros los pastores siempre vamos a tener gente que nos critica.
Yo agradezco a todos los que nos envían comentarios positivos aquí, nos escriben en YouTube, en las También redes los que sociales. critican también, pastor. Sí, y quiero decirles que no, está bien que critiquen y hay cosas que tenemos que mejorar. Pero siempre hemos tenido críticos y yo a través de todo mi ministerio he tenido personas que me quieren, gloria a Dios la mayoría, pero algunos que no me quieren. Y lo que yo he hecho es simplemente escribirlos en una tarjetita y orar por ellos todos los días. Amén. Porque lo que el Señor dice es eso. Y si los puedo abrazar, los abrazo. Pero lo que quiero decir de esto, el punto que quiero resaltar, es que ha sucedido una transformación en mi corazón. Que veo a esa gente que me ataca, que me trata mal, que lo que sea, porque no les gusta, porque no les gusta la manera de administrar lo que sea. Pero finalmente, el tenerlos en esa listita y orar por ellos todos los días hace que en mí no haya sentimiento hacia ellos. Amén. Aunque ellos pueden odiarme, yo los puedo abrazar, los puedo querer, les puedo servir, les puedo ayudar. No sé si me están captando el punto. Claro. O sea, es esa fe en Dios y esa oración a Dios lo que este versículo hace en mi vida, que hace que yo me desprenda de esos malos sentimientos y entonces ahora pueda tener una vida en paz. Y esa es mi recomendación para todos los que nos están viendo. Amén. Si tú tienes a alguien que ha maltratado, que te ha hecho daño, que te ha robado, que le prestaste dinero y no te devolvió, que te ha injuriado, que te ha criticado, algunos hasta reciben una crítica y quieren ya dejar el cargo en la iglesia. No hagas eso, siempre los líderes vamos a ser criticados. Lo que tienes que hacer es orar por esa persona con mucho amor y poder seguir los consejos de la Biblia, y vas a notar que entre más ores por esa persona, Señor, bendícelo, prospéralo, ayúdalo, bendice a su familia, a sus hijos, vas a notar que tu corazón va a estar libre. Así que esa es la experiencia que quería destacar de esta parte tan especial. No sé si alguien quiere agregar algo más en eso. No, me parece. Pues el aspecto, pastor, que usted menciona, el principio de la evidencia del amor de Dios en nuestras vidas, se refleja en este aspecto que usted mencionó. Cuando uno actúa no por lo que siente, porque uno puede sentir rencor, odio, Correcto. rechazo, pero decir, Señor, quita de mí esto y permíteme ahora buscar, amar a estos, y el sentimiento tal vez no está en el momento, pero conforme usted sigue ese camino que Dios nos invita a seguir, Él es el que pone en nosotros los sentimientos de afecto, de amor y de verdadero cariño por los enemigos. Esa es la experiencia de la obra de Dios que debe hacerse un eco, un sentir en nuestras vidas. Un aspecto que mencionaba aquí también, la lección es de no juzgar. Pues iba a comentar en ese. Sí, justamente del juzgar. Este problema de no juzgar. Ya. Mire, Que de paso, esos juzgamientos, esas Sí. críticas son pecado. La murmuración es pecado, la crítica es pecado. Quiero aclarar eso. Ahora no lo vamos a tocar en Claro. detalle, pero continúa, pastor. pero el punto es que nosotros somos expertos en criticar. Y normalmente la crítica tiene un sentido de nosotros sentirnos superiores a los demás. Es decir, no me gusta cómo ese hermano se viste, ¿no? Pensamos que yo me he visto mejor que él, ¿no? Y tal vez no puedo ni siquiera conocer la relación de su vida. Es más, señor. muchas veces juzgamos la motivación de lo que la persona hace. A veces la persona puede haber dicho una tortería en público y juzgamos a esa persona, la condenamos prácticamente y no nos damos cuenta que quizás nosotros no hemos conocido todo el trastorno o el trasfondo de su vida. El aspecto del juzgar es que es una decisión, una actitud, un hecho prematuro. Y por eso el Señor dice, no juzgues. O sea, no sabemos del camino de la persona. A veces nosotros juzgamos en el inicio, pero tal vez su vida está justamente iniciando. Hay que esperar que los frutos muestren la evidencia de esta persona. Y por eso Jesús dice, por los frutos conoceréis. Es decir, vamos a poder evidenciar, sí, poder tener un juicio, de saber quién es digno, quién no es digno, pero tenemos que esperar que los frutos muestren. Y por ende, el juzgar es una actitud nefasta, contraria a la palabra de Dios, y nos invita el Señor a no caer en ese No pecado. juzguéis para que no seáis Juzgados. juzgados. Ok, adelante, pastor Miranda. Quería agregar más en cuanto a esto. Primero, la diferencia entre juicio y, como dijimos al principio, llamarle al pecado por su nombre. A veces le llamamos al pecado por su nombre y dicen, no hay que juzgar. Son dos cosas muy distintas. Por supuesto. El juicio es atribuir motivaciones incorrectas a la persona, revelar innecesariamente los pecados de otra persona, ser extremadamente crítico. Pero tristemente, y esto yo lo veo mucho en las redes sociales, pasamos más tiempo criticando y hablando las cosas que hay mal en la iglesia que compartiendo el amor de Dios con otros que no conocen. Increíble eso. Y creo que nuestro enfoque debe cambiar. A veces creemos que eso es un ministerio que Dios nos ha encomendado a nosotros, el ministerio de llamar, a señalar con el dedo todo el tiempo y siempre sacan las citas. No, es que hay que
llamarle al pecado por su nombre. Sí, ya lo hemos dicho, lo tenemos que hacer. Pero una actitud de crítica donde perseguimos a los líderes de iglesia, montamos fotos de ellos y los exponemos públicamente, eso agrada al enemigo. Y creo que en esta lección debemos dejar eso establecido claramente. Eso es pecado, eso no le agrada a Dios cuando nosotros hacemos esas cosas. Más bien, ese tiempo que estás dedicando en ese tipo de cosas, ve y comparte el amor de Cristo con otro. Yo acabo de citar hace unos instantes atrás Mateo 7.1, ¿no? Pero cuando tú sigues leyendo Mateo el capítulo 7, pues vas a encontrar otros versículos. Y quiero detenerme en el 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Así es. Y dice el 4, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga que está en el ojo tuyo? Y luego dice el 5, hipócrita. Dice Jesús, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así es. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que cuando nosotros tenemos una viga en nuestro ojo, ni siquiera podemos ver bien la paja del otro. El punto es este. El punto es que cuando miramos la paja del ojo ajeno, queremos ocultar Ajá. la viga que tenemos. Eso es. Me hago entender. Y esa viga que tenemos no la podemos ocultar. Una de las cosas que nos propusimos en casa como familia es que en nuestro hogar no se habla mal de nadie. Amén. Y desde niña le dije, con la niña decía, aquí no se habla mal de nadie, vamos a hablar bien de todas las personas. Y si usted tiene, es cierto, hay personas que hacen cosas negativas, si el tema es público, como está sucediendo quizás en algún evento, ok, está bien, vamos a hablarlo, pero porque ya se hizo público, pero no queremos que eso sea cultura en la casa, no queremos que haya cultura de hablar mal, mucho menos de criticar a los miembros de nuestras familias. Vamos a predicarles del amor de Cristo, vamos a mostrar con nuestro ejemplo cómo se debe vivir la vida y más bien animarles. Y cuando veamos que otros critican, con mucho amor les vamos a decir que cuáles son las cosas buenas de los demás para que la gente no caiga en la crítica. Pero ese fue el pecado, con eso comenzó todo. Satanás comenzó en el cielo con su orgullo y luego criticando. Lo primero es el orgullo y el orgullo, la crítica. Así que no caigamos en eso. Ok, muy bien hermanos, pienso que ya hemos cerrado ese punto y vamos a pasar al tema del martes para hablar un poco acerca de la ley. ¿Por qué es tan importante esto de la ley? ¿Cómo nosotros, hay dos palabras que tenemos que definir aquí. Ley y pecado. Dos conceptos que hemos definido. La ley es fundamental. Comencemos con la ley. ¿Por qué la ley es fundamental en nuestra vida? Porque, como dice Romanos 3:20, por medio de la ley es que conocemos qué es pecado. Correcto. O sea, el pecado, ¿cómo podemos definir qué es pecado? Si no hubiese la ley, habría una ambigüedad. Quedaría nuestro propio Quedaría criterio. nuestro propio criterio, nuestro propio juicio. Pero porque la ley de Dios esclarece, y los 10 principios de la ley de Dios son tan claros, que nos podemos claramente definir esto es pecado y esto no es pecado. Entonces, básicamente, la ley nos lleva al conocimiento de qué es pecado, a poder definir el pecado. La ley también ayuda a salvaguardar y colocar límites a nuestra relación con Dios y con el prójimo. En vez de ser impositiva, en vez de separarnos de Dios, la ley antes delinea los parámetros para yo mantenerme en una relación salvífica con Cristo Jesús. Y quizás hay un elemento más de la ley, es que la ley también nos acerca a Cristo. Así es. Porque cuando guardamos la ley, de alguna manera nuestra vida se está santificando, se está perfeccionando para acercarnos al Señor. Ok, pienso que la ley tiene un elemento muy interesante. Hay dos palabras que usa, la autora, una de ellas la usa la Biblia para comparar la ley. Una es la palabra espejo y la otra es la palabra anteojos. Yo pienso que ya usamos más la palabra anteojos, ¿no? A través de los anteojos de la ley podemos saber lo que es pecado y no es pecado. Y con respecto a la palabra espejo, ¿qué podemos hablar más de esa palabra? Me gusta mucho esa ilustración porque el espejo nos muestra también cómo estamos, pero no provee la solución. Suelo yo ilustrar cuando nos levantamos en la mañana. Una de las primeras cosas que vamos cuando vamos al baño es mirarnos al espejo. El espejo me muestra que estoy despeinado, que mi cara necesita lavarse, pero no me puede solucionar el problema. El espejo me muestra mi necesidad, pero no me da o no me provee por sí misma la solución. Y esta es la función que dijimos, apunta a la solución que es Cristo. Qué bueno. Así que vamos al que realmente nos puede limpiar. Así es. Vamos al agua que nos puede purificar. Ajá. Y es triste pensar de que en el mundo cristiano hay mucho énfasis en la gracia de Cristo
en la parte de la salvación del Señor, de su perdón, de su amor hacia nosotros. Y de alguna forma se oculta la necesidad de la ley. Como que la ley, inclusive dicen que no, la ley ya está clavada a la cruz. Pero la ley de Dios es tan importante porque, como mencionabas el pastor Miranda, es ese espejo que nos refleja, nos presenta nuestros defectos, pero nos presenta la necesidad de la redención en Cristo. Y de alguna forma, quiero usar las palabras del salmista en el Salmo 19, versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es decir, cuando tú te das cuenta de tus defectos, del pecado en tu vida, de la pequeña o la grande viga que tengas en tu vida, tienes que hacer un acto de conversión. Es decir, de ir a Cristo, que es el único que puede salvarte, ayudarte a sobrellevar, mejor dicho, a vencer ese pecado, a quitar el pecado de tu vida, esa viga. Y esa es la necesidad que te mantiene continuamente de dependencia del Señor. Entonces, por eso es que la ley y la gracia van juntas, no se pueden separar. Y es la armonía preciosa del verdadero Evangelio de Cristo, donde nos presenta tanto la necesidad de Cristo, porque somos pecadores, como el poder de ser perdonados y el poder, por su gracia, vencer el pecado. Qué bueno haber visto estos beneficios de la ley, fantástico. Ahora quiero que hablemos un poco más del pecado. Bueno, ya hemos tocado varios aspectos del pecado, pero yo quiero hacer énfasis en el hecho de que pecado no solo tiene una definición, porque a veces le pregunta usted a la gente o a cualquier cristiano adventista qué es pecado y la respuesta es automática. La respuesta es infracción de la ley. ¿Y eso es correcto? Pues claro, eso es correcto. Así lo dice la primera epístola de San Juan, el capítulo 3, el versículo 4. Pero hay otras definiciones de pecado que yo tengo aquí que quiero compartir brevemente con ustedes. Romanos 14, 23. Todo lo que no proviene de la fe es ¿qué? Pecado. Es pecado. O sea, todo lo que no viene de la confianza en Dios. Santiago 4, 17. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Es pecado. Pecado por omisión. Pecado por omisión, ayudar a los pobres. Sabemos que lo debemos hacer, Dios lo dice, y no lo hacemos, es pecado, ¿verdad? Bueno, ahí está. Primera de Juan 5, 17. Toda injusticia es pecado. Toda cosa injusta es pecado. Y a veces podemos cometer injusticias con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, ¿verdad? Así que toda injusticia es pecado. Proverbio 24, 9. El pensamiento del necio es pecado. La persona necia es aquella que no escucha consejo, que no escucha dirección, que cree que tiene la razón, que él está siempre en lo correcto. Ese pensamiento del necio, la Biblia lo presenta como pecado. Miren, por ejemplo, lo que dice Proverbios 21:4. La altivez y el orgullo son pecado. Así que el orgullo es la lucha que todos los seres humanos tenemos. Todos tenemos esa dosis de orgullo y necesitamos dejarla en los pies de Cristo para que Él pueda librarnos. Esa altivez son pecado. Y finalmente, Romanos 3:20. La ley da el conocimiento del pecado. Cierro con esto para decir que es la ley la que nos muestra que todas esas cosas son pecado. Ahora, yo podría resumir entonces, he preparado una definición para pecado. La definición que he preparado es esta. El pecado es vivir en contra de la voluntad de Dios, haciendo lo malo o ignorando lo correcto. ¿Qué es pecado? Ir en contra de la voluntad de Dios. Claro. O sea, no es solo la violación de los 10 mandamientos, es parte. Pero claro, hay cosas en los 10 mandamientos que están en las otras partes de la Biblia que entonces diríamos, entonces eso no es pecado. No, ya aclaramos con todos estos textos que hay cosas que son injustas, que hay cosas que son buenas hacer y que no las hacemos. Y la Biblia, por eso tenemos que estudiarla y apropiarla, formarla parte de nuestra vida para poder entonces vivir apartados del pecado. Así que cuando vives en contra de la voluntad de Dios, de lo que Dios dice, cuando haces lo malo o ignoras lo correcto, cometes pecado y nos separa de Dios. No sé si hay algo más que alguno de ustedes quiera aportar aquí en esta sección. Bueno, la lección aquí decía, y quiero hacer un comentario aclaratorio, el pecado es la transgresión de la ley y el pecado también está envuelto en nuestras naturalezas. Nos dice, estoy leyendo el inglés, ¿cómo dice en español? Porque aquí en inglés dice wrapped up. Me parece bien interesante que la autora utilizó esta definición. Dice aquí, el pecado es la transgresión de la ley de Dios y al mismo tiempo está profundamente arraigado en nuestra naturaleza caída. Arraigado, muy bien. Creo que lo que ella quiere decir aquí, la autora, es que nosotros
tenemos unas tendencias y una naturaleza caída, pecaminosa, que nos está arraigada en nuestro ser y nos atrae. Hago ese comentario porque, aunque ella no va profundo en esto, no necesariamente por tener eso en nuestra naturaleza, necesariamente somos culpables o pecadores. Es cuando nosotros esa naturaleza ha sido iluminada por la ley de Dios, como hemos dicho, y entonces ahora nosotros tenemos conocimiento, hemos cedido, hemos pecado, hemos transgredido la ley de Dios en todos estos aspectos. Entonces ahí es donde hay culpa. Ahí es donde hay culpa. Entonces, sí, el pecado nos separa de Dios, como dice Isaías 59:2. Vuestras iniquidades han hecho separación entre nosotros y vuestro Dios. Es un intruso que se introdujo, es un misterio, como lo hemos dicho, con la rebelión de Lucifer y también nuestros primeros padres. Así que es algo muy complejo, que creo que no podemos definirlo de manera tan sencilla como simplemente es un acto malo. No, va mucho más allá a las motivaciones, a los pensamientos. Y bueno, quería mencionar eso. Gracias. Quizás algo más para poder rescatar ahí con respecto a esa condición o con la que nacemos, ¿verdad? Esa condición de pecado. Es que la única manera de poder vencerla es tomar la mano de Dios, porque Amén. humanamente es imposible, porque nuestra naturaleza es así, la naturaleza es pecaminosa. Ahora, ¿es posible vivir una vida sin pecado? La respuesta es que sí es posible. El Señor nos ha dicho en sus palabras, sed pues imitadores de mí, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, hay un ideal al que nos lleva. Así que no podemos estarnos comparando con los demás. Así es. Jamás. Porque el gran problema del pecado y de los que caen en pecado es que se están comparando con los demás. Continuamente. Y entonces, por ejemplo, voy a decirlo en todos los términos. Mire, pero ese es el anciano de iglesia, pero esa es la hija del anciano, pero ese es el pastor, pero esa es la hija del pastor. Y yo pues que soy menos que ellos. No. Cada uno de nosotros tenemos un solo referente, Que es Cristo. que es Cristo Jesús. Sin embargo, la Biblia nos anima a que nosotros seamos los modelos. Apóstol Pablo, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, Como eso de Cristo. como yo de Cristo. El mismo Jesús, seguid en mis pisadas. O sea, lo que quiero decir es que tenemos todo el tiempo un impulso constante de la palabra de Dios, de los hombres de Dios, para que vivamos apartados del pecado. Enoc caminó con Dios 300 años. Entonces, lo que la Biblia nos muestra son estos hombres que triunfaron y que nosotros podemos triunfar. Y cierro mi comentario con Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. ¿Y que venciere qué? Pues que venciere Pecado. el pecado. Solo no, No. con la ayuda de Dios. Aferrado a Cristo, Muy arraigado bien. en el Señor. Muy bien, entonces estamos listos, vamos a entrar a la parte del miércoles. La ley y el evangelio. O sea, aquí nos está mostrando la autora que la ley y el evangelio deben ir De la mano. De la mano. de la mano, deben ir juntas. Jesús afirmó con claridad que la ley de Dios nunca ha sido anulada. Así es. Y vamos a entrar a tocar detalles sobre este aspecto. Pastores, sus comentarios. Bueno, Mateo 5, 17, 18 sería bueno leerlo. Claro que sí. Dice la palabra del Señor allí, lo que Cristo en realidad menciona en la palabra. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Primeramente, quiero quitar de la mente de algunos quizás que han escuchado de tal vez algún predicador por allí evangélico, donde usan este versículo para decir que Jesús dice que ha venido a cumplir, como que con él cumple y se termina la ley. Claramente no está diciendo esto. De hecho, el versículo 18 afirma a Jesús que la ley del Señor es vigente hasta que, es decir, no va a terminar de existir, porque mientras exista tierra, la ley de Dios es vigente. Entonces, Correcto. Cristo no está aquí en ninguna manera afirmando o diciendo de que la ley termina y cumple en él. La palabra cumplir quiere decir que vino él es a continuar, a llenar los requisitos de la ley, a seguir la ley de Dios. Pero el aspecto que es importante recalcar, además de esto, es de que Cristo nos presenta la necesidad de nosotros de entender que la ley de Dios es vigente. Y cuando entendemos que su ley es vigente, tenemos que entender entonces que la respuesta
a guardar la ley de Dios proviene de nuestra cercanía, de nuestra aceptación del Evangelio de Cristo, que es decir, su gracia que me perdona y me transforma y me da el poder para obedecer. Ese es el aspecto que el ser humano debe mirar en el Evangelio, el poder de Cristo para perdonarme y darme la facultad, aferrado de Cristo, de poder obedecer su ley y deleitarme en lo que naturalmente no es agradable para mí. Así es. Pero cuando Cristo empieza esa transformación, ese nuevo corazón, esa nueva vida que viene a través de Cristo, ¿no? Amén. Quiero comentar algo, pastor, con Claro que sí, respecto a pastor eso. Miranda, adelante. Romanos capítulo 8, versículos 2 y 3. ¿Cuál es la relación? Quiero responder a esta pregunta que ya el pastor comenzó a responder, la relación entre la ley y el Evangelio. ¿Por qué necesitamos el Evangelio? Número 1. ¿Y por qué el Evangelio no anula la ley? Versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Dos leyes aquí que están contrapuestas. Porque lo que era imposible para la ley, ahora está la ley moral, la ley de Dios. Dice que hay algo que es imposible para la ley. ¿Qué es imposible y qué la imposibilita? Por cuanto era débil por la carne, y aquí es la carne de pecado, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un punto en el versículo 3. Adán y Eva, antes de la caída, no necesitaban gracia por obedecer la ley. En su naturaleza perfecta e impecable, ellos naturalmente podían obedecer los designios de la ley. ¿Sí? Pero la gracia se necesita y el Evangelio cuando entró el pecado. Cuando entró el pecado, sobreabundó la gracia. Y una de las muchas cosas que la gracia hace es habilitarnos de nuevo en la obediencia a la ley. Por eso el versículo 7 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Nótese, la carne nos ha imposibilitado completamente a obedecer la ley, o el pecado en este caso. La carne aquí se está usando intercambiablemente con el pecado. El pecado nos imposibilita obedecer la ley. Entonces, por eso necesitamos la justicia de Cristo, que dice el versículo 4, que renueva nuestros corazones, que nos empodera, que nos capacita para obedecer. Otro último texto, todo esto está en el mismo contexto de Romanos. Romanos 1:5 nos dice, nótese que la gracia no solamente nos perdona, pero la gracia nos capacita para la obediencia también. Nos dice Romanos 1:5, y por quien, de este es Cristo, recibimos la gracia y el apostolado. ¿Para qué recibimos gracia y apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Nótese entonces que la gracia acá tiene también otro papel, otro rol, y es ayudarnos y capacitarnos a obedecer. Entonces, por eso una persona necesita nacer de nuevo primero antes de intentar guardar la ley de Dios. Por supuesto. Porque si tratamos de guardar la ley de Dios sin haber entregado nuestra vida a Jesús, sin tener a Cristo como el centro, sin nacer de nuevo, eso es legalismo. Claro, y no hay gracia. Y no hay gracia. No hay gracia que pueda ayudarnos a cumplir la ley de Dios. Y es, como la Policía lo dice, es algo imposible hacer. Es algo imposible hacerlo. Puedes, en la manera externa, aparentemente, guardar la ley de Dios, pero el corazón y los sentimientos y los designios de la mente es el pecado. Por eso Jesucristo condenaba a los fariseos en el sentido de que la hipocresía de ellos era que hacían de la ley externa un acto de vida, pero en el corazón deseaban matar a Jesús, odiaban a los prójimos. Entonces vemos allí que no había ninguna verdadera esencia de la ley en sus vidas, porque no estaban entregados a Cristo. Para mí un versículo que resume muy bien lo que ustedes están diciendo, queridos pastores, es el versículo que conocemos muy bien de Juan 14:15. Amén. Juan 14:15 revela esta verdad. Lo conocemos de memoria. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesucristo mismo es el evangelio en esencia. Jesucristo son las buenas nuevas. Y cuando Jesucristo entra en la vida de una persona, por eso algunos podrían decir, ¿y cómo va a ser buena nueva Jesucristo cuando nosotros no ya llevamos escuchando él 2000 años? Porque resulta que alguien, aunque se lleve escuchando 2000 años de Jesucristo, recibe a Cristo por primera vez. Eso ahora es lo que genera la transformación. Eso es lo que ahora hace que lo acepte a él, acepta la gracia y ahora además recibe el Espíritu Santo para poder vencer y luchar contra el pecado. Y es eso lo que lo capacita para guardar la ley. Por eso van juntos.
tanto ese amor a Cristo, el Evangelio, Amén. juntamente con la ley. Sin embargo, hay otro punto que tenemos que aclarar aquí, y es que ninguno de nosotros se salva por guardar la ley. Así es. Claro que no. Nadie se salva por guardar la ley. Somos salvos únicamente por gracia. Amén. Llegamos a Jesús como estamos, sucios. Él nos recibe como estamos, pero después de que nos limpia por el lavado del bautismo, por la renovación del Espíritu, ahora debemos sí mantenernos en la observancia de la ley. O sea, primero somos salvos y en gratitud a esa salvación caminamos. Y en esa obediencia seguimos dependiendo de Él. Es que es Seguimos lógico, dependiendo de él. es la dependencia continua del Señor y es un crecimiento. No es que llegaste y te quedas ahí, es un crecimiento porque cada día dependes más del Señor, te das cuenta de cuánto más necesitas ser, ¿cómo te puedo decir?, dependiente de Él para obtener esa vida nueva que Él genera en ti, para no solamente obrar el deseo, pero también el hacer su voluntad. Y esto lo menciono es porque en mis estudios bíblicos con las personas, percibo que está la idea en que, ok, yo nazco de nuevo, Cristo me salva, pero de ahí en adelante yo dependo de mí mismo. Es como que Jesús es solamente, está allí es solo para darnos el empuje, como cuando uno prende un motor. El inicio. Y el punto. inicio, pero ya el motor sigue por su cuenta siempre y cuando tenga combustible. Entonces, esa idea es errónea. Jesús es el que nos atrae a Él, Jesús es el que nos perdona y Jesús es el que nos mantiene y sostiene en la relación con Él. Amén. Amén. Pienso que ese punto quedó claro. Sí. El creyente obedece la ley no para ser salvo, sino porque ya ha sido salvo por la fe en Amén, Cristo. amén, amén. La obediencia a la ley es un resultado de la salvación en Cristo Jesús, por amor a lo que los ha dado. Y por eso es que Él nos da el Espíritu Santo Así es. en el momento en que nos bautizamos, para que podamos tener ahora ese poder para poder vencer con su ayuda. Vamos a entrar en el último día, en los pocos minutos que nos quedan, para mirar la parte del jueves. La parte del jueves es saber y hacer. Saber y hacer. Y abre el panorama con un versículo bien interesante, Mateo 7:21. Mateo 7:21, que vamos a leerlo. Y de ahí esperamos los comentarios de ustedes, mis queridos pastores. Mateo 7:21. Dice Dios en su palabra: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Adelante, pastores. Bueno, me hace pensar en una parábola que Jesús dijo de decir y hacer, de los dos hijos. A un hijo le dijo, ve y haz esto, dijo, sí, lo voy a hacer y no lo hizo. Ajá. Pero el otro dijo, no, y sí lo hizo al final. Y luego pregunta, ¿quién terminó haciendo la voluntad del Padre? El que lo hizo. Entonces, no es suficiente conocer ahora la verdad. Dios espera que nosotros actuemos en ese conocimiento y creo que ya lo hemos mencionado. El hacer la voluntad de Dios aún es posible, pero dependiendo de Él, no por nosotros mismos. Perfecto. Creo que es importante recalcar que la experiencia del Evangelio debe ser demostrada en la evidencia de esa relación. Es como cuando uno se casa con una pareja, con su esposa. La evidencia de esa relación, el fruto de ese amor son los hijos. Hay evidencia y debe haber, por supuesto, armonía, gozo, alegría en ese hogar. Al igual con Cristo, cuando uno está con el Señor, aferrado del Señor, nuestra vida debe avanzar en un crecimiento donde nos deleitamos en su voluntad y los frutos, no es que uno está buscando mostrarlos, pero simplemente van a venir como consecuencia de esa dependencia, esa relación con el Señor. Si es que no estamos nosotros en esa relación continua con Cristo, vamos a aparentar por un momento conocer a Cristo, y es lo que pasa, muchas personas pueden decir de Cristo, conocer intelectualmente de Cristo, pero a la larga, como mencionaste al inicio también, pastor, el pecado te alcanzará. Vas a llegar a un punto en donde tu vida se va a desmoronar porque simplemente has creído de una forma intelectual, pero no has experimentado esa relación con el Señor. Así que Dios quiere que tengamos dependencia de Él. Si tu hijo dice que te ama, pero solamente se la pasa desobedeciendo, pues no está mostrando amor verdadero. Claro. Pero si el hijo muestra obediencia a su padre y mediante esa obediencia su padre entiende que su hijo le ama, porque hace lo correcto junto a su padre. Pienso que estas lecciones nos han traído cosas maravillosas y el llamado final
para cada uno de los que nos ven es que nuestra vida sea construida sobre la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Yo quiero invitarte para que, por la fe en Cristo, tú puedas resistir el pecado y puedas seguir siendo fiel a Él desde ahora y hasta cuando Cristo venga en gloria y luego por la eternidad. Dios te bendiga. Te esperamos en la próxima lección. No faltes.